Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Sí, bueno, justo como dices, al final hay muchísimos nombres despectivos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo entrevistas, también había mujeres que decían, es que cómo me choca que me llamen muchacha. Tengo 40 años, no soy una muchacha. Ves más como en persona cuál es el impacto que para ellas tiene llamarse trabajadoras del hogar. Ellas no son trabajadoras domésticas porque doméstico implica algo que fue justo eso, ¿no? Domesticado. Y ellas no fueron domesticadas, ellas no son domesticadas, ellas no necesitan ser domesticadas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. En este segundo capítulo tenemos a una invitada que recientemente se graduó con su tesis titulada Subjetividades del trabajo del hogar en redes sociodigitales y plataformas. Una nueva forma de conseguir empleo y un trabajo de autorrepresentación. Ella es Catherine Luna Vázquez y bueno, bienvenida Luna, es un gusto tenerte por acá. Hola Carla, no, gracias a ti por invitarme y pues gracias igual pues al departamento por este espacio porque al final considero que es súper necesario que esté como más trabajo de difusión, pero gracias. Muy bien, pues como punto de partida queremos saber cómo fue tu elección del tema y sobre todo cómo te sumergiste en el trabajo de campo, con quiénes trabajaste, cuéntanos. Bueno, fue un poco complicado porque yo sabía que quería trabajar como con mujeres, pero no sabía bien qué enfoque darle. Así que en ese sentido, pues me costó un poquito de trabajo. Posteriormente, cuando se abrieron como los trabajos para ver qué es lo que tú quieres, pues a mí me interesó un poquito más tu proyecto, pero más que nada por tu persona, no por el hecho de que me gustara mucho la idea, porque tú trabajabas sobre redes sociales. Y lo cierto es que mi acercamiento a redes sociales es mínimo o es casi nulo. Así que me costó mucho trabajo eso, acercarme a redes sociales, trabajar en estas plataformas, hacer etnografía ahí, fue algo que me costó. Pero pues sí, me gustó mucho y al final trabajé con mujeres increíbles. Siempre tuve ayuda. Tuve ayuda como de una organización que se llama Mi Trabajo Cuenta, que es una organización que se desprende de una organización más grande llamada Nosotres. Y pues tuve mucha ayuda de esta organización y esta organización fue la chica con la que hacía yo contacto, que se llama Ana Laura, fue ella quien me ayudó como a ver cuáles son digamos, las desigualdades que sufren más las trabajadoras del hogar. Ella trataba mucho el tema del contrato y cómo muchas trabajadoras del hogar trabajan sin contrato durante años y cuando son despidas pues reciben nada o a veces ni las gracias. Así que pues sí, trabajé un poco sobre ello. Y con respecto a mis colaboradoras, pues estoy muy feliz con ellas. La mayoría de ellas las contacté a través de grupos de Facebook. Otras fueron contactadas a través de redes sociales como TikTok. Pero sí, mi trabajo lo que me costaba mucho o lo que yo pensé que iba a costar, era que fue etnografía como digital. Y yo pensé que iba a ser como complejo hacer videollamadas y todo eso, porque pues al final era algo como que no conoces a la persona, no sabes con quién estás hablando, no sabes todo esto. Pero ellas fueron muy abiertas siempre. Así que pues yo estaba muy feliz de que ellas pudieran como contarme todo eso y al final sentía yo también que era como un poquito de desahogo para ellas, porque pues son mujeres que a veces tienen
muchas anécdotas como atoradas en su pecho y no saben o no hay quien las quiera escuchar o a quien les pueda contar esto. Y bueno, y tu propuesta es hablar desde las subjetividades y sobre todo conociste historias que nos ayudan a acercarnos al trabajo del hogar remunerado y cómo este trabajo es parte de un conocimiento. En muchas ocasiones este conocimiento es heredado, ¿no? Un poco podrías compartirnos sobre qué encontraste. Sí, justo. Bueno, yo en un principio hablaba sobre subjetividades, pero pues lo cierto es que conforme iba avanzando más y más la investigación, pues me daba cuenta que al final no era como algo tan subjetivo, sino que era algo que pues muchas mujeres compartían. Por ejemplo, justo como dices, ¿no? Al final muchas mujeres tienen este antecedente de que son hijas o tienen hijas que son trabajadoras del hogar. Esto se ve de distinta forma. A veces para muchas madres es súper triste ver cómo sus hijas terminan siendo trabajadoras del hogar y hay unos sentimientos de decepción, de tristeza en general, y hay otras madres que pues se sienten felices o de que sienten que al menos pues sus hijas tienen algo con lo que salir adelante, pero pues sí son muchos sentimientos y te digo, al final no es solamente como algo subjetivo, sino que termina siendo como algo más bien estructural. ¿Por qué hay tantas mujeres trabajadoras del hogar cuyas madres son trabajadoras del hogar y cuyas hijas tienen como el camino para ser trabajadoras del hogar? Y esto se ve porque pues al final son mujeres que desde pequeñitas son llevadas a hacer trabajo del hogar. ¿Cómo es esto? Yo tenía una colaboradora que ella me decía que ella estuvo trabajando desde los 8 años, algo así, y ella tenía a la fecha 60 años. Ella no imaginaba su vida no siendo trabajadora del hogar, así que sus hijos le ofrecían dejar como de que ella estuviera trabajando, pero pues no, ella quería seguir trabajando justo porque para ella su esencia, su persona era ser una trabajadora del hogar. Así que creo que sí tiene que ver como también mucho con esto de cómo las mujeres se apropian de esta identidad y muchas veces esta identidad pues está moldeada por otros, está moldeada por lo que los trabajadores les exigen, por lo que a nivel social se les exige, que muchas veces se les exige que estén calladas, en silencio, que estén prácticamente como un mueble y pues justamente de eso como también se habla un poquito de cómo se les exige que estén calladas y cómo son tratadas como, se decía que eran tratadas como gatas porque pues era eso, ¿no? Que estuvieran silenciosas y que estuvieran sin decir nada. Pero pues sí creo que es como algo más estructural. Y justamente en estos nombres despectivos con los que se refieren a ellas, pues creo que algo muy importante que tú señalas es la distinción entre trabajo del hogar y trabajo doméstico, que justo las trabajadoras, bueno, pues se lo apropian y lo reconfiguran. Un poco me gustaría mucho que nos cuentes por qué estas distinciones. Sí, bueno, justo como dices, al final hay muchísimos nombres despectivos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo entrevistas, también había mujeres que decían, es que cómo me choca que me llamen muchacha. Tengo 40 años, no soy una muchacha. Y cosas así por el estilo, ¿no? Y justo yo he de confesar que cuando comencé la investigación, yo escribía trabajo doméstico. Pero posteriormente avanzando como etnografía y todo esto y tuve la oportunidad como de conocer a Marcelina Bautista, uno de los referentes para el trabajo del hogar, fue cuando realmente ves más como en persona cuál es el impacto que para ellas tiene llamarse trabajadoras del hogar. Ellas no son trabajadoras domésticas porque doméstico implica algo que fue justo eso, ¿no? Domesticado. Y ellas no fueron domesticadas, ellas no son domesticadas, ellas no necesitan ser domesticadas. Así que sí, justo en ese espacio reside la diferencia, pero también he de decir que hay muchísimas trabajadoras del hogar que aún siguen llamándose a sí mismas trabajadoras domésticas o que siguen un poco demeritando su trabajo diciendo que ellas ayudan en casa. Y también es algo con lo que otras trabajadoras del hogar pues también pelean, ¿no? Es que yo no estoy ayudando en nada, es mi trabajo y me pagan. Si yo estuviera ayudando no se me pagaría. Pero pues sí tiene como muchísimo impacto el cómo nombramos las cosas y el cómo ellas deciden nombrarse y para que pueda avanzar como
toda su situación a un estado de derechos más establecidos, pues sí primero tiene que escucharse, ¿no? Lo que ellas quieren, y en primera instancia lo que ellas quieren y lo que ellas buscan, pues es llamarse trabajadoras del hogar y no trabajadoras domésticas. Muy bien, y justo otro de los abordajes de tu tesis, bueno, claramente es el tema de las redes sociodigitales. Entonces, bueno, un poco cuéntanos cómo las mujeres trabajadoras del hogar utilizan las redes. O sea, ¿qué categorías, qué usos tú le encontraste? Bueno, yo estuve haciendo etnografía digital en grupos de Facebook y encontré principalmente 3 usos. El primer uso es a través de denuncias digitales. Denuncias digitales puede ser que ellas traten, por ejemplo, vean una condición injusta y lo publican directamente o cosas por el estilo, ¿no? El segundo uso es como una búsqueda como una bolsa de trabajo informal. ¿Cómo es esto? Pues empleadores publican ofertas o trabajadoras del hogar publican directamente que ellas están en búsqueda laboral o cosas por el estilo, así que pues son esos 2 usos. Y un tercer uso, y el que a mí me pareció como más importante, es el de las redes de apoyo. ¿Cómo es esto? Pues son mujeres que están ahí para sí mismas y que, si bien en ningún momento se nombra en ninguno de los grupos, tenemos una red de apoyo en este grupo, no, sino que es algo que está y no, pero no se nombra. ¿Cómo? Pues ellas están, por ejemplo, cuando se realiza una publicación injusta, que hay como sueldos muy elevados, pues ellas dicen, ¿sabes qué? Esto está injusto o cosas por el estilo. También hay otro tipo de publicaciones que son un poquito como más fuertes, por decirlo de alguna forma, donde algunas mujeres ocupan estos espacios para expresar lo que ellas como tienen, que han tenido guardado por mucho tiempo. Anécdotas como cómo han sufrido abusos de parte de sus empleadores, cómo han sufrido maltratos o cosas por el estilo. A mí algo que me marcó muchísimo y que me gustaría mencionar porque al final siento que muchas cosas quedaron fuera, fue el cómo muchas mujeres tienen anécdotas de años, pero o sea, fácil 20 años o más, y que son anécdotas que no han contado a nadie porque a nadie le interesa escuchar o porque nadie se presta para escuchar, y estas mujeres ocupan estos espacios para decir, a mí me pasó esto, y otras mujeres salen y dicen, a mí también me pasó, no estás sola, están acompañándose constantemente, y aunque no se nombre que están en una red de apoyo, es una red de apoyo. Y es súper importante y es un aspecto que me parece como maravilloso y que me parece súper útil. Claro, ¿no? O sea, al final, pues estos usos son nuevos quizá, pero otros no, ¿no? Es justamente las recomendaciones y este tipo de cosas, pues tal vez en los periódicos, ¿no? Pero algo que sí es nuevo y que justamente tiene mayor alcance es la autorrepresentación de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que anteriormente, pues, eran representadas por medios de comunicación masivos, ¿no? Como la televisión, el cine, etcétera. Y entonces, bueno, las redes sociodigitales les permiten crear una autorrepresentación. Entonces, bueno, justo tú investigaste sobre esto y la pregunta que sale es ¿cómo es esta autorrepresentación entre las mujeres que colaboraron contigo? Pues igual creo que va justo como un poquito ligado con lo anterior, y hay autorrepresentación de varios tipos, ¿no? Ellas, por ejemplo, te digo, toman estos lugares para decir y contar sus anécdotas. Hay algunas que lo hacen de forma anónima, y porque al final siempre existe el miedo como de ser juzgada o de que si algún familiar se entera o algo así, pero sí creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hay muchas formas de autorrepresentación. Hay mujeres que consideran que, por ejemplo, también entrevisté a 2 mujeres que hacen contenido a través de TikTok, y una de ellas, por ejemplo, su contenido es literal, está limpiando algo y de fondo se escucha la música, y en texto pone ella como un poquito de las críticas que ella recibe. Por ejemplo, algo con lo que a ella mucho la atacan es: luego se ve que no es tu casa, apúrate a limpiar, eso de estar grabando videos o cosas por el estilo. Así que ella literal toma esos comentarios y los transforma y crea contenido con ella. O sea, es algo que a mí me parece maravilloso. Al final
cómo apropiarse de comentarios que a ti no te afectan y que al contrario hablan más de la persona que comenta que de ella misma. Así que sí, hay mucho, pero ella consideraba justo que lo que ella hacía no era autorrepresentación. Para ella lo único que es diversión, y ella ella comenzó con videos para entretener a su hija que no está con ella. O sea, ellas nunca buscaban como la autorrepresentación. O es lo que yo al menos percibí en la mayoría de ellas, que no buscaban autorrepresentación. Si bien muchas mujeres sí buscan autorrepresentación o representaciones más dignas, no es un común, y ellas no están preocupadas diciendo, ay, es que en la televisión quedé mal o tal. No, ellas lo que quieren es justamente un trabajo digno, un trabajo que tenga condiciones condiciones básicas como un contrato, prestaciones, cosas por el estilo. Así que no es como que ellas estén preocupadas por cómo se están autorrepresentando, pero sí que es cierto que es algo que al final impacta muchísimo en el imaginario colectivo, y que pues sí, es súper útil que ellas digan. Bueno, igual nos podrías platicar brevemente del uso de plataformas mediadoras del trabajo del hogar. Digo, sé que no fue tu objetivo en la investigación, pero sí las abordaste, estas startups. ¿Un poco podrías platicarnos sobre esto? Sí, justo como dices, no fue al final mi objetivo, pero pues estaba ahí con dos de las mujeres a las que yo entrevisté, y pues a mí me parecía como injusto decir, no, de eso no estoy investigando. Así que sí, ellas trabajaban hay muchas plataformas para que tratan como de conectar trabajadoras del hogar con empleadores. Pero ¿cuál es el problema de estas plataformas? Al final terminan siendo como un poquito reduciendo a las trabajadoras a perfiles. Y perfiles que están calificados por estrellitas. Por ejemplo, una trabajadora tiene 5 estrellitas porque limpió súper bien o porque hizo su trabajo muy rápido o tal. Y otra trabajadora tiene muy pocas estrellas, así que termina siendo como un poquito vago, en el sentido de que no hay mucha regulación. Y también pues yo de hecho me inscribí a una de estas plataformas para ver un poquito cómo funcionaba, y pues te piden del lado de una trabajadora, te piden muchas cosas, te piden confirmar tu identidad, dirección, firmar como una especie de contrato para como tener disponibilidad, pero no es un contrato. Y también lo hice del lado de empleadores, y es muchísimo más sencillo. Ni siquiera me pedían verificar mi identidad para tomar para contratar por primera vez a alguien. Así que me pareció de ese lado como muy injusto. Y también pues tuve el tiempo de contactar a unas startups, y justo eso, ¿no? Ellos ignoran por completo el hecho de que las trabajadoras del hogar por ley deben tener seguro. Para ellos dicen, no, lo que pasa es que somos una startup y tal, ¿no? Así que pues no damos seguro como tal. Y pues sí es como muchísimo, sí es como muy choqueante, por decirlo de alguna forma, el hecho de que aún se siguen como dejando de lado los derechos de las trabajadoras del hogar, y derechos que pues están súper claros y que son derechos que ellas se han ganado. Así que pues sí, eso. Muy bien, pues por último nos encantaría que nos compartas un tip o consejo para quienes se encuentran haciendo trabajo de campo y bueno, justamente que se encuentran haciendo una tesis en general de licenciatura. ¿Qué les aconsejas, no? Pues yo creo que en general, pues para mí me sirvió como dos cosas concretamente. Uno, dejar de lado la perfección. Yo quería que cada párrafo quedara perfecto, y a mí me daba mucha pena entregarte algo porque decía, no, eso está muy mal, qué vergüenza. Pero sí, dejar de lado la perfección, y también dejar de lado el hecho de que tú crees que te van a juzgar. No, o sea, en mi caso te digo, te tuve a ti, que eres una asesora maravillosa, y me sirvió como muchísimo eso, saber que pese a que yo me tardé más de un año escribiendo, sin escribir nada de la tesis, pues siempre estabas tú ahí.
siempre estabas al pendiente, siempre estabas como apoyándonos. Y es algo que veo que no solo hacías conmigo, sino que haces con todos nosotros. Y a mí me sirvió mucho eso, ¿no? El saber que no soy juzgada y al contrario, que siempre decías, está todo muy bien, tú vas avanzando, tranquila. Así que eso, ¿no? Creo que dejar de lado la perfección y también dejar de lado el que nos van a juzgar o algo así. Muy bien, Luna. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo sobre este tema, pues que nos hace preguntarnos sobre muchos aspectos de las trabajadoras del hogar que, bueno, desgraciadamente aún tienen que estar luchando por sus derechos. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.